El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, no sé si han escuchado muy bien el texto de la palabra de Dios del día de hoy, pero esto, cuando de alguna manera lo examinas a la luz de la situación política, ¿no?, de nuestros países, diríamos: tela marinera, tela marinera. El libro de la sabiduría hoy habla sobre el poder en sí, sobre aquellos que en algún determinado momento tienen han recibido una gracia de poder en nombre, ¿no?, de muchas personas ejercer, ¿no?, pues evidentemente esta tarea, que es la tarea de la política, la tarea del gobierno de las naciones. ¿De acuerdo? En primer lugar, lo que dice el libro de la sabiduría es que este poder no es un poder de algún modo que podríamos decir que es merecido en sí, sino que es una gracia, es un don, porque todo poder, ¿de dónde viene? Todo poder viene dado de lo alto, ¿no? No estarías ahí, no se lo dice el Señor a Pilato, ¿no? No estarías ahí si el Señor no te hubiera puesto en ese lugar. Cuando Él le dice: ¿no sabes que yo soy poderoso y que podría librarte? No podrías ejercer ese poder si mi Padre del cielo, si el Dios, ¿no?, que está en lo alto, no te hubiera dado ese poder para saberlo gestionar, para saberlo administrar. ¿De acuerdo? Porque todo de algún modo debemos considerarlo un don. De hecho, es una tarea de las más esenciales dentro de la vida social. Ya sabéis que de algún modo, pues, de por sí, toda vida social trae consigo la necesidad de que haya un ordenamiento. ¿De acuerdo? Porque el hombre, ¿cómo es? El hombre es débil, es frágil. Necesitamos de algún modo que haya personas que ejerzan esa tarea, ¿no?, a todos los niveles, ¿no?, en todos los órdenes, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder judicial, como yo creo que más o menos lo entendemos todos, ¿no?, haciendo una valoración de lo que es el contexto de la sociedad, ¿no? ¿Esto es necesario? Sí. ¿Son necesarios los políticos? Sí. Sí. Curiosamente sí. ¿De acuerdo? Pero necesitamos, ¿no?, volver a redescubrir el sentido que tiene el arte de gobernar, ¿no? ¿De acuerdo? Porque de algún modo nosotros tenemos uno que es rey, ¿no?, que es nuestro Señor Jesucristo, y que nos ha hecho una demostración extraordinaria a través de su vida de qué es lo que significa reinar, ¿no? Y reinar significa, desde la perspectiva de Dios, ponerse al servicio de. ¿De acuerdo? A todos nos gusta el poder entendido en el sentido contrario. Sírvanme. Soy poderoso, entonces me tienen que servir todos, ¿no? Yo tengo que afirmar, ¿no?, a los demás. No sé si me entendéis. Pero en la consideración primero, en la consideración del arte del gobierno, entendido, ¿no?, desde la filosofía, entendido desde la razón, así como de algún modo entendido hoy a través de la palabra de Dios, siempre debemos considerar ese ejercicio como algo que de alguna manera, ¿no?, pues tiene que encontrar su raíz y su fundamento en la forma como Dios gestiona y ejerce, ¿no?, su poder como Dios. ¿Y Dios qué es lo que hace? Se pone a nuestro servicio, se abaja a nuestra condición. ¿De acuerdo? De ahí que el Señor diga en la palabra: el que quiera ser el primero,
que sea el último y el servidor de todos. Así se entiende, ¿no? Así que el que quiera reinar, Se ponga a servir. que se ponga a servir, lo que diríamos todos, ¿no? ¿Quieres reinar? Reina en el servicio, en la disposición de entregar tu vida por los demás. Esto raya evidentemente con la consideración del poder que busca satisfacer los intereses, ¿no? Meramente egoístas o meramente, ¿no?, como determinados por tu, ¿no?, por tu necedad, ¿vale? Porque ya sabéis que de ese buen gobierno depende el bienestar de todos los demás, ¿no? Entonces es un arte importantísimo. Entonces por eso el Señor dice, por eso a quien más se le da, pues evidentemente más se le exige y más se le pide, ¿no? El juicio, ¿no?, que el Señor establecerá frente a aquellos que han recibido, pues evidentemente esta misión y esta tarea, va a ser un juicio exigente. Porque han tenido, ¿no?, la posibilidad de hacer el bien y muchos se han aprovechado del gobierno, ¿me explico?, y del poder para satisfacer intereses meramente egoístas, ¿no? Y sobre todo porque el poder atrae en sí. Y cuando lo tergiversas, cuando en algún momento lo que te conviertes es en un tirano, cuando lo que quieres es imponer tu propio criterio y tu propia voluntad, al final pues eso lo que consigue es hacer un daño enorme, una herida profunda en el corazón mismo de la sociedad. Entonces, ¿cómo estamos? Mal. Es una claridad. Pues miramos en ese escenario, ¿no?, que para mí no tiene un color, ¿de acuerdo? ¿De qué partido es el Padre Francisco? De Dios. Gracias a Dios tenemos esa posibilidad de que no tomemos partida, ¿no?, dentro de ese escenario político y que de algún modo defendamos lo que es consecuente con la voluntad de Dios. Y ahí no sé si se salva a alguien. ¿Me explico? No sé si se salva a alguien. Cuando de algún modo se pida cuentas y se diga si realmente, ¿no?, hemos hecho lo que era consecuente con la voluntad de Dios. Como en antaño los grandes reyes, como el rey David, ¿no?, o el rey Salomón, ¿no?, fueron reinados, monarquías que a pesar de sus debilidades estuvieron sostenidas siempre, ¿no?, en ese presupuesto. Dios está por encima de mí. Y como Dios está por encima de mí, yo rindo, ¿no?, culto a ese Dios haciendo lo que el Señor, ¿no?, me pide que haga, ¿no? Fijaos, ¿no? Es una actitud de servicio a la verdad, a la justicia, a la bondad. ¿Así lo entiende hoy en día? ¿Hoy se entiende la tarea política? ¿Se entiende así? No. Desafortunadamente no. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, eventualmente dos cosas. Primero, evidentemente necesitamos que alguien se apropie de esta tarea política y se la apropie de la manera como se la tiene que apropiar. O sea, como un servicio, ¿no?, en su esencia, ¿no?, como un servicio a la voluntad de Dios y al pueblo de Dios, ¿no? Y hay muchos que en algún determinado momento empiezan bien. Hay que en algún momento tienen en su corazón el hecho, ¿no?, de buscar y propiciar de algún modo el mayor bienestar de los ciudadanos. Pero el poder corrompe fácilmente el corazón del hombre. ¿Seríamos nosotros distintos? No lo sé. Es una pregunta que me hago yo a mí mismo, ¿no? Y yo, si tuviera poder, ¿no?, pues no me dejaría tentar por todas estas estructuras, por todas estas presiones, ¿no?, por todos estos intereses, ¿no?, de los poderosos. Yo sería perfecto, sería el mejor político, el mejor seleccionador de España, sería yo. Que siempre somos, ¿no? Parece que nosotros lo haríamos mejor. Pero el signo de la debilidad está presente en cada uno de nosotros. Tenemos que ser conscientes de ello, porque es la gracia la que propicia que se hagan las cosas conforme a Dios. Por eso no me gusta señalar, no me gusta de alguna manera plantear que nuestra tarea sea una tarea meramente crítica. Porque si de algún modo es una tarea crítica, significa que tú lo harías mejor. Y no siempre es así. ¿De acuerdo? Entonces nuestra tarea es una tarea conforme a Dios, es una tarea de súplica y de intercesión, ¿no? Cuando nos damos cuenta que la situación está fatal, que de alguna manera, ¿no?, pues nuestra sociedad precisamente se va debilitando y se va a pique porque no tenemos gobernantes que asuman esa responsabilidad como la pide Dios, ¿no?, y que hoy de algún modo deja una sensación de... Aunque ahora estemos, ¿no?, que vamos a pedirles cuentas a todos estos... que el Señor pedirá cuentas, no os preocupéis.
¿no? Que a veces uno ve que estos siempre se salen con la suya, ¿no? Y encima salen con, no sé, salen después de haber hecho todo lo que han hecho, después salen impunes y hasta les pagamos un... Bueno, pues ahí ¡guau! Se te revuelve el estómago ahí interiormente pensando en esta realidad. Pero esa debe ser nuestra actitud y nuestra disposición ante esto. No. Yo animo a los católicos a que, sobre todo y especialmente, como que asuman esta tarea, porque es una tarea que hay que asumir desde el ámbito, o sea, lo dice la Iglesia en sí, en sus documentos de doctrina social de la Iglesia, pues creo que tenemos necesidad de católicos convencidos, ¿no? Que desde esa conciencia asuman esta responsabilidad, sin entrar en esta, no sé, en esta insensatez, ¿no? En la que de algún modo se circunscribe la tarea política hoy en día, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que orar y pedir para que el Señor tenga misericordia y compasión, ¿no? De todas estas personas, pedir su conversión, porque lo tenemos que hacer, es una responsabilidad de nuestra parte, pedir para que el Señor, ¿no? Tenga misericordia y compasión de todos los que tienen esta tarea, ¿no? Y que de algún modo el Señor ilumine sus corazones y que sean sensatos y sabios según Dios. Porque de hecho, entre menos tengamos en cuenta a Dios, entre menos de alguna manera no tengamos en cuenta esa sabiduría que viene de lo alto, más necios vamos a ser y más se va a ver, ¿no? De algún modo, pues, la inconsistencia de lo humano, ¿no? En una tarea tan importante, yo diría tan sagrada, como es la tarea, ¿no? De gobernar a los pueblos. Así que simplemente dejo ese mensaje para que asumamos la responsabilidad que tenemos en esta tarea. No me sirve la crítica, ¿de acuerdo? No me sirve solo el despotricar, ¿no? De los políticos, no. O sea, necesitamos una conciencia más profunda y una actitud mucho más conforme a Dios, ¿no? Porque necesitamos que hayan buenos políticos, santos políticos, para que nos ayuden, ¿no? A no ir perdidos en este mundo sin rumbo y vapuleados continuamente, ¿no? Pues por los intereses que surgen, ¿no? De ideologías, de totalitarismos, en fin, de todo lo que en algún momento, lo último que pretenden es el bien de la persona. Hay un ejercicio de manipulación bestial. Y yo creo que cada día estamos más enfrentados, más divididos, ¿no? Y ya sabéis lo que dicen, ¿no? Divide y vencerás. ¿Quién es el que vence aquí? El maligno. El maligno. Así que ánimo, hermanos. Y en lugar, ¿no? de enojarnos y no. Tomémonos en serio la tarea de rezar todos los días por los que gobiernan las naciones de la tierra y especialmente por nuestros políticos. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Muy bien. Bueno, el evangelio que hemos escuchado en este día es un evangelio que me gusta mucho, ¿no? Este evangelio en el que el Señor va recorriendo, ¿no? Del territorio entre Jerusalén y Samaria y de repente se aproximan 10 leprosos. Que de la distancia, ¿entendéis por qué de la distancia? Los leprosos eran siempre apartados, ¿no? Del pueblo de Israel según la legislación judía porque se consideraba su enfermedad como una maldición de Dios, ¿no? Y además por lo que produce la enfermedad, ¿no? Hoy en día tenemos un conocimiento un poquito más amplio, sabemos que es una bacteria, ¿no? ¿De acuerdo? La que causa, ¿no? Esta enfermedad. A ver si me acuerdo, ¿bacilo de Hansen puede ser? Es que no me acuerdo. Alguien de medicina por aquí que me ayude. El bacilo de Hansen, ¿no? Se llama Mycobacterium leprae. No, eso, ¿no? Es una bacteria en sí. Bueno, en fin, hoy en día tenemos ya Pero en aquel momento era considerado pues una maldición. Eran apartados, ¿no? Según las leyes, eran apartados del pueblo y vivían simplemente las personas que con misericordia les dejaban algo ahí. O sea, evidentemente despreciados, evidentemente, ¿no? En la situación de esta enfermedad, desfigurados, deshumanizados a más no poder. ¿Ya? ¿Por qué el Señor utiliza esta imagen? Porque es una imagen que habla fundamentalmente de la realidad del pecado en sí. ¿Cuál es la peor lepra? La interior. La que nos desfigura interiormente. Ahora que hablábamos, por ejemplo, ¿no? La ambición, el poder, ¿no? Es una lepra que consume el corazón y eso que hace nos aliena, nos deshumaniza. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que representa esta realidad. 10 leprosos, ¿de acuerdo? La numerología siempre plantea, ¿no? Es como la totalidad del pecado, ¿no? Es lo que se presenta delante, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, desde la distancia.
y con una expresión, ¿no? Con una frase: Señor, ten piedad y misericordia de nosotros. ¿Quién tiene que decir esto hoy? Se entera. No. Hoy nosotros, cada uno de nosotros tiene que asumir esta responsabilidad sabiendo lo que produce el pecado en nuestro corazón. Muchas veces no está en nosotros el poder liberarnos de esa atadura, y lo sabéis. Muchas veces luchamos con nuestros caballos de batalla y nos damos cuenta que no es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de determinación, porque muchas veces nos gana la partida, ¿no? La debilidad. Entonces tenemos que sentir cómo esa realidad, cómo esas circunstancias en nosotros van produciendo ese efecto, nos van deshumanizando, van sacando lo peor de nosotros. ¿De acuerdo? El pecado en sí es monstruoso en sí. ¿No te das cuenta cuando una persona está demasiado, ¿no?, condicionada y atada al pecado, que su propio semblante, su propia realidad da grima? Porque hay un proceso de deshumanización en sí, como consecuencia del pecado. Y todos tenemos, ¿no?, tenemos necesidad de expresar esa conciencia, es una conciencia humilde. No podemos nosotros sanarnos de nuestras propias limitaciones, ya lo sabéis. Pues creo que aquí todos lo hemos intentado y hemos fracasado en el intento, ¿no?, de sanarnos por nosotros mismos. Necesitamos que el Señor manifieste su gracia. Señor, ten piedad y compasión de nosotros. ¿De acuerdo? ¿Qué hace el Señor? Fijaos, el Señor, es curioso, les pone un acto de docilidad y de obediencia. Es curioso, ¿cómo se vence el pecado? Lo primero que tenemos que entender es que en la base y el fundamento del pecado está la peor de las resistencias, que es la soberbia y el orgullo. Entonces, cuando tú de alguna manera no permites, ¿no?, que la voluntad de Dios se manifieste en tu vida, pues no te puedes sanar. Entonces el Señor te pide que recorras un camino, Vete y preséntate a los sacerdotes. Es un acto de fe. ¿No sería mucho más consecuente, Señor, haz algo, ¿no?, como mágico? Sanaos, ¿no? O sea, más rápido, ¿no? No, el Señor pone a prueba la disposición del corazón. Porque el Señor no es mágico, ¿no? El Señor no es como la lámpara de Aladino, ¿no? Pídeme lo que quieras. No. Necesitamos tiempo y espera y confianza de que el Señor vaya realizando ese trabajo. Hay que ponernos en camino. Y mientras vamos de camino, en esa docilidad y en esa obediencia a lo que Dios nos pide, ya sabéis que esa docilidad para nosotros, acércate a los sacerdotes es como acércate a la iglesia, acércate a la gracia, que tiene que ser una persona para vencer la resistencia del pecado. Bueno, pues, confesarse, esto está muy bien, tiene que de algún modo, ¿no?, pues orar, tiene que poner algunos medios, ¿no?, ponerla a disposición para que el Señor de algún modo a través de esa disposición vaya sanando tu corazón, tu alma, ¿no? Necesitamos ponernos en camino, ¿de acuerdo? Es verdad que basados en la eficacia de la gracia, no en nuestra voluntad, pero ponerse en camino hay que hacerlo. Nuestra libertad tiene que estar implicada aquí. Tenemos que estar decididos a salir del pecado. Si no, si ahí te atenazas ahí en ti mismo, pues evidentemente esta situación lo que te va a provocar es terquedad, y la terquedad y la obstinación jamás van a permitir que te sanes. Hay que salir. Mientras iban de camino, en ese proceso, quedaron limpios. ¡Ah! ¡Qué suerte he tenido! He quedado limpio, ¿no? ¿No? Pero no era suerte, ¿no? Era gracia. Y solo uno de ellos, un samaritano, que es un extranjero, uno que no, en teoría, no era depositario de los bienes de la salvación. Ya sabéis que los samaritanos eran judíos mezclados, ¿no? Eran judíos de poca monta, ¿no? Eran como despreciados, ¿no?, por los judíos de Jerusalén, que eran los que se consideraban, ¿no?, merecedores puros, ¿no?, de la gracia de Dios, ¿no? Pues estos de alguna manera, ¿no?, se alegran, pero de alguna manera viven su situación sin que realmente haya un proceso real y auténtico de conversión interior, que es lo que pasa en el samaritano. Tened mucho cuidado con esto. A mí siempre me lo preguntan, padre, ¿podemos pedir la sanación física? Sí, hay que tener fe. Pues sí,
Se puede pedir la sanación física de nuestras enfermedades, sabiendo que siempre tenemos que dejarle al Señor que manifieste su voluntad. A lo mejor una enfermedad es tu camino de santificación y hay que aceptarla, ¿de acuerdo? Pero se lo puedo pedir. Pero no es tan importante como la verdadera sanación, que es la interior del corazón, ¿no? Y aquí es lo que pasa en el corazón del samaritano, ¿no? Se devuelve a darle gracias al Señor, ¿no? Reconoce en el Señor el poder que le ha liberado de esa esclavitud. Los otros, a saber qué habrán pensado. Casualidad. Sí. ¿Me explico? Pero este es capaz de reconocer el Señor ese poder. Y por eso el Señor en algún momento le dice: ánimo, hijo, tu fe te ha salvado. No solamente te has curado, porque estos se curarán, pero si su vida no cambia, se podrán perder. Pero si tú de alguna manera procuras que no solamente tengas salud física, sino que también tengas salud en el alma, lo que estás garantizando fundamentalmente es tu salvación. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, pues cada vez que se lee este Evangelio, mi chuleta, 10 lepras. 10 lepras, ¿no?, que podemos tener o que están presentes en nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Primera, el materialismo ávido de poseer, que va ligado a la ambición, a la codicia. ¿Esto nos altera el corazón? Nos hace viles la ambición y la codicia, ¿no?, por los bienes materiales, ¿no? Evidentemente, pues hay que tener mucho cuidado y estar atentos para no dejarnos, ¿no?, manipular por el materialismo, porque somos una sociedad materialista, se ha dicho. ¿De acuerdo? Ten mucho cuidado. Segundo, el hedonismo ávido de placer. ¿Qué es el hedonismo ávido? Hombre, los placeres de la vida. Buscar el placer por el placer, las satisfacciones, ¿no? Lo que de alguna manera brinda una satisfacción momentánea y pasajera y que esclaviza muchas veces el corazón del hombre, ¿no? En el comer, en el beber, en la sexualidad, en todo lo que en algún momento, ¿no?, pues se nos va el corazón buscando solamente el gozar, el placer en sí, sin sentido, sin conexión con tu vocación. ¿Me entendéis? Tercero, la soberbia del mundo y la vanagloria. La soberbia del mundo, ¿no? El siempre en algún momento ponerte por encima de los demás, la capacidad que tienes, ¿no?, de en algún momento siempre pensar que es que tú eres el que hace las cosas, eres tú el que consigue todo, ¿no? ¿Me explico? Esa vanagloria, ese, en fin, creo que me entendéis, no hago mucho. Bueno, el racionalismo existencialista y ateo. Somos una sociedad muy racionalista, se ha dicho, ¿no? ¿De acuerdo? Todo lo queremos entender. Aquí hay mucha gente que sufre porque no entiende. O sea, no entiendo. Es que a veces no entiendes cosas, no tienes por qué entenderlo todo. Digo, no tienes que determinarte a ti mismo como la ley de la vida, ¿no? Es que si no lo entiendo, entonces... Pues evidentemente esta realidad siempre, ¿no?, te va a llevar a considerarte a ti mismo tu Dios. Y negando ese Dios vas a vivir solamente una vida enmarcada dentro de la existencia en sí, ¿no? ¿De acuerdo? Que es lo que ha provocado fundamentalmente ese racionalismo ateo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque el conocimiento a veces engríe. ¿Y aquí qué sabemos? ¿Qué sabemos nosotros de la vida? ¿Cuánto sabe usted, padre? Nada. O sea, en cuanto a lo que hay, en cuanto a lo que es el conocimiento de Dios, pero nos creemos que de alguna manera no somos, no sé, las vacas sagradas del catolicismo, que va. Ten mucho cuidado con el racionalismo, ¿de acuerdo? El libre albedrismo, el sentido de la libertad, ¿no? El sentido de la libertad, no como un compromiso y una responsabilidad en la construcción de tu vida personal, enmarcada evidentemente por unos límites que son los que te pone Dios, ¿de acuerdo? Sino una libertad entendida, yo quiero hacer lo que se me da la regalada gana. Qué bien suena, ¿a que sí? Qué bien suena eso. Somos autárquicos, ¿no? Nos gobernamos a nosotros mismos. Y si alguien pretende gobernarnos, somos muy libre albedristas, ¿de acuerdo? Sexto, el relativismo cultural.
No hay verdad, hay verdades, ¿no? Esa es la cuestión del relativismo. Nosotros consideramos que hay una verdad, ¿no? Y esa verdad la sostiene Dios. No voy a decir que yo soy la verdad, porque evidentemente aquí la verdad, de algún modo, nosotros la acogemos y la recibimos como un don. ¿Me explico? La verdad está en Dios, pero esa verdad de algún modo determina en gran medida el cómo tienen que ser las cosas. ¿De acuerdo? Cuando el relativismo entra en escena, el relativismo plantea que las cosas pueden ser de una manera o de otra. ¿Me explico? No tienen por qué ser siempre de una sola manera. Pero si renunciamos a la verdad, te renunciamos al sentido de las cosas. ¿Me explico? Y eso hace que de algún modo seamos muy manipulables, ¿no? Dentro de los conceptos, dentro de las ideologías, que también lo nombro aquí, que se hacen presentes en nuestro mundo. El relativismo cultural produce un daño enorme en la sociedad. ¿De acuerdo? Esa es tu verdad. Si renunciamos a una verdad que nos sostenga a todos, ¿dónde quedamos parados? ¿Qué le da fundamento a nuestra vida? Nada. Será lo que se nos apetezca, si la única verdad es la tuya. No sé si me entendéis. Sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo? La mezcla de los planteamientos religiosos, lo que conocemos hoy en día como la nueva era, o el hecho de que en algún momento no mezclemos el catolicismo y las verdades de fe con realidades que nos vienen de otros sitios, ¿no? Como por ejemplo el sincretismo con las realidades orientales, ¿no? Produce un daño enorme por lo mismo, porque es una derivación del relativismo cultural, pero dentro de lo religioso, ¿de acuerdo? Y nos hace perder la perspectiva de lo que es el depósito de la fe y la confianza en Dios. Así que todas esas mezclas no nos hacen bien, ya lo digo yo, que no nos hacen bien. La cultura, lo que yo diría, la cultura de hoy, que es una cultura de la apariencia, ¿me explico? La cultura de los likes, ¿no? Del mostrar máscaras, de poner una pantalla para los demás, ¿no? Que es un superficialismo en sí, pero que de alguna manera lleva a que las personas se encuentren, ¿no? Como su fundamento en el hecho de mostrarse ante las demás, ¿no? De una manera sin mostrar realmente lo que son las máscaras, ¿de acuerdo? Eso no le hace bien al hombre, a la humanidad. Las ideologías totalitarias, como la ideología de género, por ejemplo, ¿no? ¿Me explico? Todas estas cosas que en algún determinado momento se nos quieren imponer como verdades absolutas sin tener en cuenta la reflexión profunda acerca de la verdad plena. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en todo totalitarismo lo que se quiere y se pretende es que las personas piensen todas de un mismo modo, porque así son más manipulables. ¿De acuerdo? Todos los totalitarismos son malos, muy malos, ¿de acuerdo? Y último, Papa Francisco en algún momento dijo algo, ¿no? El pecado de la mundanidad, ¿no? La mundanidad es eso que nos lleva a ser insensibles ante la realidad del otro. Vivimos cada uno, es como un individualismo, no sé si me entendéis, ¿no? Cada uno vive en su propio mundo, le da igual lo que pase en la realidad de los demás. No sé si me entendéis, ¿no? Pues nada. ¿Las veis? Estas lepras están presentes en nuestra sociedad. Buah, regalito. Para que no se me olviden, ¿no? Para que no se te olvide, ¿no? En fin. Vamos a pedirle esa gracia especial al Señor para que sepamos identificar, ¿no? Esas lepras presentes en nuestra sociedad, muchas veces que están ahí latentes y de alguna manera, ¿no? Intentando colarse, ¿no? En nuestro corazón, que el Señor nos permita, ¿no? Que alcancemos su misericordia, su compasión, para que el Señor de algún modo nos limpie y nos sane de todo lo que nos impide sacar la mejor versión de nosotros mismos, la de los hijos de Dios, la de una personalidad más crística, ¿no? Con los mismos sentimientos y pensamientos de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada. Me encomiendo a San Josafat y le pido a San Josafat, al santo de hoy, por la unidad de la Iglesia y por la unidad de todos los cristianos. Él fue mártir por pretender crear lazos de comunión entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente, ¿de acuerdo? Entre la Iglesia de Roma, la Iglesia romana, y la Iglesia más ortodoxa, ¿de acuerdo? En su momento hubo quienes no querían, ¿no? Que se diera esta aproximación, esta promoción de esa paz,
y por tanto se lo quitaron de en medio porque sus ideas, de alguna manera, ¿no? Pues eran ideas que muchos no estaban dispuestos a aceptar. Benditos los que trabajan por la paz porque serán llamados los hijos de Dios, dicen las bienaventuranzas. Así que le pedimos especialmente a San Josafat por la unidad de la Iglesia y por la unidad de todos los cristianos, ¿de acuerdo? Se lo pedimos con confianza al Señor. Ánimo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.